Hola Irapimpollos, yo soy Arlen y sean bienvenidos a una nueva edición de Chileno Disléxico Leyendo. En esta ocasión tenemos otro de los libros de Edgar Allan Poe y esta vez es El Pozo y el Péndulo. No sé qué opinar luego de la última vez que leí un cuento de este tipo, pero bueno, no tenía otra cosa que leer, así que también seguramente esto sea largo. Así que si alguien tiene alguna sugerencia de algo que le gustaría compartir para que leyese y que no sea tan largo de preferencia, lo agradecería bastante. Pero bueno, sin más preámbulos, esto empieza así. Prepárense para las dislexadas. Sentía náuseas de muerte, después de tan larga agonía, y cuando por fin me desataron y me permitieron sentarme, comprendí que mis sentidos me abandonaban. La atroz sentencia de muerte, fue el último sonido reconocible que registraron mis oídos. Después el murmullo de las voces de los inquisidores. Parecía fundirse con el soñoliento zumbido indeterminado que trajo a mi mente la idea de revolución, tal vez porque imaginativamente la confundía con el ronroneo de una rueda de molino. Eh, Esto duró muy poco, pues de pronto cesé de oír, pero al mismo tiempo pude ver, aunque con terrible exageración, vi los labios de los jueces togados de negro. Me parecieron blancos, más blancos que la hoja sobre la cual trazo estas palabras, y luego hasta el grotesco, y luego hasta lo grotesco. Finos por la intensidad de su expresión de firmeza, de inmutable resolución, de absoluto desprecio hacia la tortura humana. Saben, tenía malas esperanzas de creer que iba a ser un cuento normal. Vi que los decretos de los que para mí era el destino brotaban todavía de aquellos labios. Los vi torcerse mientras pronunciaban una frase letal. Los vi formar las sílabas de mi nombre y me estremecí, porque ningún sonido que llegaba hasta mí. Y en aquellos momentos de horror delirante, vi también oscilar e imperceptible y y suavemente las negras colgaduras que ocultaban los muros de la instancia. Entonces mi visión recayó en en las 7 altas bujías de la mesa. Al principio me parecieron símbolos de de caridad, como blancos y esbeltos ángeles que me salvarían, pero entonces bruscamente una espantosa náusea invadió mi espíritu y sentí que todas mis fibras se estremecían como si hubiera tocado los hilos de una batería galvánica, mientras las formas angelicales se convertían en güeros espectros de cabezas llameantes, y comprendí que ninguna ayuda me vendría de ellos. Como, como una profunda nota musical penetró en mi fantasía de necio. Perdón, en mi fantasía la noción de que la tumba debía ser el lugar del más dulce descanso. Un pensamiento vino poco a poco y sigiloso, de modo que pasó un tiempo antes de poder apreciarlo plenamente, pero en el momento en que mi espíritu llegaba por fin a abrigarlo, las figuras de los jueces se desaparecieron. Pero por parte de magia, las altas bujías se hundieron de la nada, mientras sus llamas desaparecían y me envolvió la más negra de las tinieblas. Todas mis sensaciones fueron tragadas por el torbellino de una caída en profundidad, como la del alma en el Hades, y luego el universo no fue más que silencio, calma y noche. Me había desmayado, pero no pude afirmar que hubiera perdido completamente la conciencia. No trataba de definir lo que me quedaba de ella, y menos describirla, pero
pero no la había perdido por completo. En lo más profundo, en el más profundo sopor, en el delirio, en el desmayo, eh, hasta la muerte, hasta la misma tumba, no todo se pierde, o bien no existe la inmortalidad para el hombre. Cuando surgimos de lo más profundo de los sopores, rompemos la tela sutil de algún sueño. Eh, Quiero pedir una disculpa porque no sé si se note mucho, pero tengo la voz rara, como que me cuesta un poco, suena tonto, pero me cuesta hablar. Tipo, siento como que tuviera la voz apagada, como si ubican esta sensación de que llevan bastante tiempo sin hablar y luego empiezan a hablar. Y como que la garganta se siente extraña, como que cuesta que salgan las palabras. Pues se me está pasando eso ahora, y no es que haya estado especialmente callado durante el día, ni mucho menos. Simplemente, no sé, ahora voy a cortar un poquito la grabación para tomar agua. Y nada, espero que se me quite, se me tiene que quitar. Ok, ahora sí. De algún sueño. Y sin embargo, un poco más tarde, tan frágil puede haber sido aquella tela, no nos acordamos de haber soñado. Cuando volvimos a la vista después de un desmayo, pasamos por dos momentos. Primero, el del sentimiento de la existencia mental o espiritual. Segundo, el de la existencia física. Es probable que si al llegar el segundo momento pudiera recordar la impresión del primero. Estas contendrían multitud de recuerdos del abismo que se abre más atrás. ¿Y ese abismo qué es? ¿Cómo por lo menos distinguir sus sombras de la tumba? Pero si las impresiones de las que he hablado, el primer momento, no pueden ser recordadas por un acto de la voluntad, no se presentan inesperadamente después de un largo intervalo, mientras nos maravillábamos preguntándonos de dónde proceden. Aquel que nunca se ha desmayado descubrirá extraños palacios y caras fantásticamente familiares de las brasas del carbón. Eh, no contemplará, no contemplará flotando en el aire las melancólicas visiones que la mayoría no son capaces de ver. Eh, no meditará mientras suspira el perfume de una nueva flor. No sentirá exactamente su mente ante el sentido de una cadencia musical que jamás había llamado antes su atención. Pequeño paréntesis aquí de estos míos. ¿Ustedes alguna vez se han desmayado? Yo sí, pero fue extraño, porque no fue como del típico de que sientes que te estás yendo y te vas. No, no, no. Fue por un golpe. Y es extraño porque yo estaba con mi papá y un primo y me dio un golpe en la cabeza. La cuestión es que yo me caí, me golpeé en la cabeza por la parte de atrás y, bueno, la visión se me fue a negro. Y luego desperté en la cama de la casa de ese primo porque habíamos ido a donde vive ese primo de visita. Yo no vivía ahí en ese entonces y ahora tampoco, sino que cuando yo era niño vivía ahí, pero ahora me mudé a donde estoy viviendo ahora, pero fue una vez que fuimos donde ese primo de visita y desperté en la cama y justo entró mi mamá, así de que qué raro que llegaras y te fueras a dormir. Y yo así como de, no recuerdo nada, recuerdo el golpe y despertar, nada más. Y nada, cierre paréntesis. Entre frecuencias, o sea, perdón, entre frecuentes y reflexivos esfuerzos por recordar, eh, entre acendradas luchas para apresar algún vestigio de ese estado de aparente aniquilación en el cual se había hundido mi alma, ha habido momentos en los que me ha deslumbrado el triunfo, brevísimos periodos que pude evocar recuerdos que
A la luz de mi lucidez posterior, solo podían referirse a aquel momento que aparentemente inconsciencia, que de aparente inconsciencia, esas sombras que recuerdo me muestran borrosamente altas siluetas que me alcanzaron y me llevaron en silencio, descendiendo, descendiendo, siempre descendiendo, hasta que un horrible mareo me oprimió a la sola idea de la interminable de esa, a lo interminable de ese descanso. Perdón. También evocan del vago horror que sentía en mi corazón precisamente a causa de la monstruosa calma que me invadía. Ta, ta, ta. Viene luego una sensación de súbita inmovilidad que invade todas las cosas, como si aquellos que me llevaban, atroz cortejo, hubieran superado en su descanso los límites de lo ilimitado y descansaron de la fatiga de su tarea. Después de esto viene a la mente como un desabrimiento y humedad. ¿Qué? Desabrimiento y humedad. Y luego todos es locura. Deme un segundo. Ok, ahora sí que me aclaré la garganta. De verdad que no sé qué le pasa a mi garganta, que me cuesta tanto hablar. Pero bueno, me voy a quedar mudo un día de estos, por favor. La locura de un recuerdo que se afana entre cosas prohibidas. Súbitamente el momento y el sonido ganaron. Otra vez mi espíritu, el tumultuoso movimiento de mi corazón, en mis oídos el sonido de su latir. Sucedió una pausa. Una pausa. En la que todo era confuso. Otra vez sonido, movimientos y tacto, una sensación de hormigueo en todo mi cuerpo y luego la mera conciencia de existir, sin pensamiento, algo que duró largo tiempo. De pronto, bruscamente, el pensamiento, un espanto estremecedor y el esfuerzo más intenso por comprender mi verdadera situación. A todo esto sucedió un profundo deseo de recaer en la insensibilidad. Otra vez un violento revivir del espíritu y un esfuerzo para mover hasta conseguirlo. Y entonces el recuerdo vivido del proceso, los jueces, las colgaduras negras, la sentencia, las náuseas, el desmayo y total olvido de lo que siguió, de todos los tiempos posteriores y un obstinado esfuerzo me han permitido vagamente recordar. Hasta ese momento no había abierto los ojos, sentí que yacían de espaldas y que no estaba atado. Alargué la mano que cayó pesadamente sobre algo húmedo y duro. La dejé allí algún tiempo mientras trataba de imaginarme dónde se hallaba y qué era de mí. Ansiaba abrir los ojos. Pero no me atrevía, porque me espantaban esa primera mirada a los objetos que me rodeaban. No es que temiera contemplar cosas horribles, pero me horrorizaba la posibilidad de que no hubiese nada que ver. Por fin, lleno de atroz angustia en mi corazón, de atroz angustia en mi corazón, abrí de golpe los ojos y mis peores suposiciones se confirmaron. Me rodeaba la tiniebla de una noche eterna. Luché por respirar. Lo intenso de aquella oscuridad parecía... Estoy cambiando de página. Dame un segundo. Ok, ahora sí. Parecía oprimirme y sofocarme. La atmósfera era de una intocable pesadez. Me quedé inmóvil, esforzándome por razonar. Evoqué el proceso de la Inquisición, buscando dedicar mi verdadera situación a partir de ese punto. La sentencia había sido pronunciada, tenía la impresión de que desde entonces había transcurrido largo tiempo, pero ni siquiera por un momento me consideré verdaderamente muerto. Semejante suposición, no obstante,
Lo que leemos en los relatos ficticios es por completo incompatible en la verdadera existencia. Pero ¿dónde y en qué situación me encontraba? Sabía que, por lo regular, los condenados morían en un auto de fe, y uno de los acabados de realizarse la misma noche de mi proceso. Me había envuelto en mi calabozo a la espera del próximo sacrificio que no se cumpliría hasta varios meses más tarde. Al punto vi que era imposible. En aquel momento había una demanda inmediata de víctimas, y además mi calabozo, como todas las celdas de los condenados de lodo, tenía piso de piedra y la luz no había sido completamente suprimida. Una horrible idea hizo que la sangre se golpeara a torrentes, sí, a torrentes en mi corazón, y por un breve instante recaía en la insensibilidad. Cuando me repuse, hablando convulsivamente, me levanté y tendí desatinadamente los brazos en todas direcciones. No sentí nada, pero no me atreví a dar un solo paso, por temor de que no me lo impidieran las paredes de una tumba. Brotaba el sudor por todos mis poros y tenía la frente empapada de gotas heladas. Pero la agonía de la incertidumbre terminó por volverse intolerable. Y cautelosamente me volví adelante con los brazos tendidos, desorbitados los ojos en el deseo de captar el más débil rayo de luz. Anduve así unos cuantos pasos, pero todo seguía siendo tiniebla y vacío. Respiré con mayor libertad. Por lo menos parecía evidente que mi destino no era el más espantoso de todos. Pero entonces, mientras seguía avanzando cautelosamente, resonaron en mis recuerdos los 1000 vagos rumores de las cosas horribles que ocurrían en Toledo. Cosas extrañas que contaban sobre los calabozos, cosas que no había tomado por cosas que yo había tomado por invenciones, pero que no por eso eran menos extrañas y demasiado horrorosas para ser repetidas. Salvo la voz baja, me dejarían morir de hambre en este subterráneo mundo de tinieblas, o quizás me aguardaba un destino todavía peor. Demasiado conocía yo el carácter de mis jueces para dudar de que el resultado sería la muerte, y una muerte mucho más amarga de lo habitual. Bueno, no sé qué muerte es poco amarga, pero bueno. Todo lo que me preocupaba y me enloquecía era el modo y la hora de esa muerte. Mis manos extendidas tocaron por fin un obstáculo sólido. Era un muro, probablemente de piedra, sumamente liso, viscoso y frío. Me puse a seguirlo, avanzando con toda la desconfianza que antiguos relatos me habían inspirado, pero esto no me daba oportunidad de asegurarme de las dimensiones del calabozo. Yo quedaría toda la vuelta y retornaría al lugar de partida sin advertirlo. Hasta tal punto era uniforme y lisa la pared. Busqué pues el cuchillo que llevaba conmigo. Cuando me condujeron a las cámaras inquisitoriales, había desaparecido, y en lugar de mis ropas tenía puesto un sayo de burda, no sé qué es eso, estameña, de burda estameña. Había pensado hundir la hoja en alguna juntura en la mampostería a fin de identificar mi punto de partida, pero de todos modos la dificultad carecía de importancia. Aunque en el desorden de mi mente me parecía insuperable que en el primer momento arrancó un pedazo de rueda del sayo, que le puse bien extendido en un ángulo recto,
con el ángulo recto con respecto al muro. Luego de tener toda la vuelta de mi celda, de tentar toda la vuelta de mi celda, no dejaría de encontrar el jirón al completar el círculo. Tal es lo que por lo menos pensé, pues no había contado con el tamaño del calabozo, y con mi debilidad el suelo era húmedo y resbaladizo. Avancé, titubeando un trecho, por luego... per- Dios, un trecho, pero luego transtrabillé. ¿Qué palabra es esa, amigo? Transtrabillé y caí. Mi excesivo fatiga me indujo a permanecer postrado y el sueño no tardó en dominarme. Esta es la página, la tercera creo, son 10, llevamos 20 minutos. ¿Cómo? Al despertar y extender un brazo hallé junto a mí un pan y un cántaro de agua. Estaba demasiado exhausto para reflexionar acerca de ello, pero comí y bebí ávidamente. Poco después reanudé mi vuelta al calabozo y con mucho trabajo llegué, por fin, el pedazo de estameña. Hasta el momento de caer al suelo había contado 52 pasos. Y al reanudar mi vuelta otros 48 hasta llegar al trozo de género, había pues un total de 100 pasos, contando una yarda por cada 2 pasos. Calculé que el calabozo tenía un circuito de 50 yardas. No obstante, había encontrado numerosos ángulos de pared, de modo que no podía hacer a la idea clara de la forma de la cripta. A lo que llamo así, pues no podía impedirme pensar que lo era poca, que lo era poca finalidad y menos esperanza tenían estas investigaciones, pero una vaga curiosidad me impelía a continuarla. ¿No sería impedía? Bueno, a continuarla. Apartándome de la pared, resolví cruzar el calabozo por uno de mis diámetros. Avancé al principio con suma precaución, pues, aunque el piso parecía ser de un material sólido, era peligrosamente resbaladizo. Y causa del limo, cobré ánimo, sin embargo, y terminé caminando con firmeza, esforzándome por seguir una línea todo recta posible. Había avanzado 10 o 12 pasos en esta forma cuando el ruedo desgarró del sayo. Se me enredó en las piernas, trastabillando, Dios, caí violentamente de bruces. En la confusión que siguió a la caída, no reparé en un sorprendente detalle que pocos segundos más tarde, y cuando aún yacía boca abierta, reclamó mi atención. Él aquí tenía el mentón apoyado en el piso del calabozo, pero mis labios y la parte superior de mi cara, que aparentemente habían encontrado un nivel inferior al de la mandíbula, no se apoyaba en nada. Al mismo tiempo me parecía que bañaba mi frente el vapor viscoso y el olor característico de los hongos podridos penetró en mis fosas nasales. Tendí un brazo y me estremecí al descubrir que me había desplomado exactamente al borde de un pozo circular cuya profundidad me era imposible describir por el momento. Tentando en la mampostería que bordeaba el pozo, logré desprender a menudo fragmentos y lo tiré al abismo. Durante largos segundos escuché cómo repercutía el golpe a su descanso, o sea, al golpear en su descenso las paredes del pozo. Hubo por fin un chapoteo en el agua, el cual sucedieron
sonoros ecos. En ese mismo instante oí un sonido semejante al de abrirse y cerrarse rápidamente una puerta en lo alto, mientras un débil rayo de luz cruzaba instantáneamente la tiniebla y volvía a desvanecerse en la misma precipitación. Comprendí claramente el destino que me habían preparado y me felicité por haber comprendido claramente volví a leer la misma línea. Y me felicité por haber escapado a tiempo gracias al oportuno accidente. Un paso más antes de mi caída y el mundo no hubiera vuelto a saber de mí. La muerte a la que acababa de escapar tenía justamente las características que yo había rechazado como fabulosas y antojadizas en los relatos que... Dame un segundo. Ok, ahora sí. Fabulosas y antojadizas. En los relatos que circulaban acerca de la Inquisición para las víctimas de su tiranía se revelaban dos especies de muerte, una llena de horroroso sufrimiento físico y otra acompañada de sufrimiento moral. Todavía más atroces, yo estaba destinado a esta última. Mis largos padecimientos me habían desequilibrado los nervios, al punto que bastaba el sonido de mi propia voz para hacerme temblar. Y eso constituía en todo sentido el sujeto ideal para la clase de torturas que me aguardaban. Estremeciéndome de pies a cabeza, me arrastré hasta volver a tocar la pared. Eh, resuelto a aparecer allí antes que arriesgarme otra vez a los horrores de los pozos, ya que mi imaginación concebía ahora más de uno, situados en distintos lugares del calabozo. De haber tenido otro estado de ánimo, tal vez me hubiera alcanzado el coraje para acabar de una vez con mi desgracia, precipitándome en uno de esos abismos. Pero había llegado a convertirme en el peor de los cobardes. Tampoco podía olvidar lo que había leído sobre esos pozos. Voy a checar cuántas páginas quedan porque voy a cumplir la media hora. No sé si he leído muy lento o si genuinamente este cuento muy largo, pero yo creo que no lo voy a leer completo porque vamos a cumplir la media hora y falta más de la mitad. No quiero que este video dure tanto. Yo creo que voy a leer esta página, puede que la siguiente, y me invento el final del libro, le gusta, o sea, el final del cuento. Sí, no, porque como digo, no quiero que el video quede demasiado largo o voy a sufrir al momento de intentar sacarlo, pues. Esto es en su horrible disposición. ¿Qué? Esto es que su horrible disposición impedía que la vista se extinguiese de golpe. La agitación de mi espíritu se mantuvo despierto durante largas horas, pero finalmente acabé por adormecerme. Cuando desperté, otra vez había a mi lado un pan y un cántaro de agua. Me consumía una sed ardiente y de un solo trago vacié el jarro. El agua debía contener alguna droga, pues apenas la hube bebido, me sentí irresistiblemente adormecido. Un profundo sueño cayó sobre mí, un sueño como el de la muerte. Pucha, que sueño con la muerte este gallo hoy. Ay, me perdí, bajé una vez y me perdí. Despierto por largas horas, se hace bajarra. Un solo paso. Que de verdad me perdí, que wey. Sea ardiente. Soñé como... Oh,
pensé que estaba mucho más arriba. No sé, en verdad, no sé, en verdad, no sé en verdad cuánto duró, pero cuando volví a abrir los ojos, los objetos que me rodeaban eran visibles, gracias a un resplandor de sulfuroso cuyo origen me fue imposible determinar al principio. Pude contemplar la extensión y el aspecto de mi cárcel. Mucho me había equivocado sobre su tamaño. El circuito completo de los muros no pasaba de una 25 yardas. Durante unos minutos esto me llenó de una vana preocupación, vana. Sí, pues nada podía tener menos importancia. Eh, 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 en las terribles circunstancias que me rodeaban, que las simples dimensiones del calabozo, ¿qué? Que me rodeaban, que las simples dimensiones del calabozo, sí lo había leído bien, pero mi espíritu se interesaba extrañamente en nimiedades y me esforcé por descubrir el error que había podido cometer en mis medidas. Por fin se me reveló la verdad. En la primera tentativa de exploración había contado 52 pasos hasta el momento en que caí al suelo sin duda. En ese instante me encontraba en uno de los dos del jirón de Estameña. Hay tantas palabras raras que no conozco. Eh, mm, mm, de Estameña. Es decir, que había cumplido casi completamente la vuelta del calabozo. Al despertar de mi sueño debí comprender que debí, sí, emprender el camino en dirección contraria, es decir, volviendo sobre mis pasos. Y, y así fue como supe que el circuito medía el doble de su verdadero tamaño. La confusión de mi mente me impidió reparar entonces que había empezado mi vuelta teniendo la pared a la izquierda y la terminé teniéndola a la derecha, y me había engañado sobre la forma del calabozo. Al tentar las paredes había encontrado numerosos ángulos, deduciendo así que el lugar pasaba una gran irregularidad, tan potente que es el efecto de las tinieblas sobre alguien que despertaba del letargo, de la ay, que despertaba de la letargía o del sueño. Los ángulos no eran más que unas líneas de depresiones, unas ligeras depresiones o entradas a diferentes intervalos. Mi presión tenía forma ¿qué? Mi prisión tenía forma cuadrada. Lo que había tomado por mampostería resultó ser hierro o algún otro metal, cuyas enormes planchas, al unirse y soldarse, ocasionaban las depresiones. ¿Por qué depresiones, weón? ¿Desde qué momento se usa la palabra para eso? La entera superficie de esta celda metálica parecía toscamente pintarrejeada, pintarrajeada en todos los horrendas y repugnantes imágenes que la sepulcra superstición de los monjes había sido capaz de concebir la figura de un demonio amenazante de esqueletos, y había imágenes todavía más terribles recubrían y desfiguraban los muros. Reparé en las siluetas de aquellas monstruosidades. Estaban bien delicadas, pero que los colores parecían borrosos y vagos, como si la humedad de la atmósfera los hubiese afectado. Noté, asumiendo que el suelo era de piedra, en el centro se abría un pozo circular de cuyas fauces abiertas, como si bostezara, acababa de escapar.
pero no había ningún otro en el calabozo. Vi todo esto sin mucho detalle y con gran trabajo, pues mi situación había cambiado grandemente. Hay palabras que son simples, pero las leo con cuidado pensando que van a ser alguna palabra rara. Grandemente en el curso de mi supor, yacía ahora de espaldas completamente estirado, eh, 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 sobre una especie de bastidor de madera. Estaba fervientemente amarrado por una larga banda que parecía un círculo. No, un cíngulo. ¿Qué coño es un cíngulo? Pasaba dando muchas vueltas por mis miembros y mi cuerpo, dejándome solamente en libertad la cabeza y el brazo derecho, que con gran trabajo podía extender hasta los alimentos colocados en el plato de barro a mi alcance. Para mayor espanto vi que se había llevado el cántaro de agua. Y digo espanto porque porque la más intolerable sed me consumía. Por lo visto, la intención de mis torturadores era estimular esa sed, pues la comida del plato consistía en carne sumamente condimentada, o sea, para dejarlo con más sed. Mirando hacia arriba, observé el techo de la prisión, tendría unos 34 pies de alto, y en su construcción se asemejaba a la de los muros. Em, en uno de sus paneles aparecía una extraña figura que se apoderó por completo de mi atención. La pintura representaba al tiempo tal como lo suele figurar, como se le suele figurar, salvo que en vez de guadaña, salvo que en vez de guadañas tenía lo que me pareció la pintura de un pasado péndulo, semejante al que vemos en los relojes antiguos. Yo creo que lo voy dejando por aquí en la página 43. Sí, porque este video ya está llegando a los 40 minutos. Podría leer, o sea, tengo la intención de leer la otra mitad, yo creo que ya para la semana que viene. O si no, podría ser un video especial de día martes, que supuestamente no subo, pero esta semana el video del lunes lo subí para el martes. Tengo sueño, leí esto con un montón de sueño, creo que se notó. Voy a dejar esto más o menos rápido. Tengo pensado, hoy estoy grabando esto una pésima hora, tengo que editarlo rápido y subirlo rápido, estoy haciendo todo al mismo tiempo porque ayer no grabé porque soy tonto. Pero bueno, ya voy a cortar esto y para subirlo rápido, pero no sin antes decirles que espero que tengan una muy bonita noche, espero que mañana tengan un muy bonito día. No sé por qué me cuesta hablar. No olviden tomar agua, recuerden enderezar la espalda y sobre todo no olviden ser felices. Chao, chao, pimpollos.